Hola, ¿me escuchan? Hola, profe. Hola, hola. ¿qué Hola, tal? profe. Disculpen, ¿cómo están? Bien, profe. Yo te disculpamos por 8 minutos tarde. Ya. Hola, profe. Hola, hola, ¿cómo están? A ver, voy a anotar entonces sus nombres. Primero del rojo. Hola. Hola, Hola, Mariana. ¿qué hace? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué tal? Silencio un ratito, por favor. Carlos Blanco está presente. No está presente. Michelle Cachi tampoco. Amaro Delgado está ahí. Amaro Delgado presente, ¿no? Después Mariana Gutiérrez presente también, ¿no? Estoy aquí. Presente. Dana Hinojosa. Presente. Gracias. Alexia Lenz, ¿estás presente? Hola, Alexia. No. Amaya. Amaya negó. No la veo por ahí. Ya. Constanza Pomar. Sí, Connie, estás ahí. Sí. Ya. André no, Gail. Gail me dijo que iba a tener problemas. Amaya acaba de entrar. Gail. No. Andrés Rodríguez. Hola. Señor Hola, profe. Aña está Señor presente. Aña. Sí, señor Aña está Sí. presente. Luana. Papi, No. aquí hay un apoyador. Aquí hay un... Salet Sumi está presente también. Andrés Trujillo. Presente. Gracias. Presente. Juan Manuel Casanovas. Presente. Gracias. Y Diana Sunagua. Presente. Gracias. Profe, yo estoy del rojo. Amaya. Rojo. Sí, Amaya, gracias. Ya te he registrado ahorita. Ahora, del otro paralelo tenemos... Mijael está presente, ¿no? Gracias. El UNEI igual está presente. Hola. Sí. Franz Galler. Franz. No te veo. Julia Gutiérrez. Franz, sí Profe. estás. Sí, estoy. Ya. Julia, también, ¿no? Saera, estás presente. Mateo Leguía. Mateo Leguía no está. Profe, Sí, Mariana. desactive la opción de anotar. Algunos chicos creo que están rayando. Ah, tienes razón, gracias. Ya. Diego Matos. ¿Estás ahí? Diego. No lo veo. Micael, ahora sí. Presente. Gracias. Luis Fernando Panoso. Presente, profe. Gracias. Emilian Paredes, estás ahí. Presente. Sebastián Urquizo, también creo que he visto tu nombre. Sí. Presente, profe. Rafael Valve. No encuentro tu nombre. Rafael, no. Profe, recién Sí. acabo de entrar. Ya, Profe, gracias. ¿ya me llamó? Gracias. Rato, Diego. profe. Diego, sí, gracias por avisarme, ya te he registrado. Sobre, Rafael Ya. está haciéndose pasar por señora Ña. Rafael Usted Valve está ahí. Espera, profe. Rafael, ¿estás presente, sí o Profe, no? profe, mira su nombre. Rafael, eso tiene derechos de autor. Sí, Rafael, no sé que me pague sin boliviano. Ya, un rato silencio, por favor. Jonathan Vázquez. Yolo. Presente. Ah, sí, estás ahí. Gracias. Y Anayala también, ¿no? Presente, sí. Sí, gracias.
Y acaba de entrar Carlos Blanco. Ya, muy bien. Entonces, pongan la fecha del día y el número de elección. Profe, Sí, vamos a reiniciar mi internet porque no está funcionando muy bien. Entonces voy a volver en un rato. ya, está bien, Mateo. Yo voy a bajar un poco el brillo a esto porque me va a matar los ojos. Ya. Entonces, pongan la fecha, que es 20 de mayo, número de elección y reseña periodística como título. En realidad sigue, o sea, van a ser hartas diapositivas, pero no se asusten porque hasta aquí en realidad, hasta donde estoy marcando más o menos, son las que hemos visto ayer, pero que vamos a repasarlas hoy para que no quede solo como el PDF que les he mandado por el correo, ¿ya? Acaba de entrar Alexia. Espérenme un ratito, voy a registrar eso. Profe, igual vamos a tener que copiar las que hemos avanzado en la anterior clase, en el PDF que nos ha mandado. O sea, las he vuelto a poner aquí, pero pues, es solo para que las repasemos. Entonces esas no las van a tener que copiar, Micaela. Solamente desde las nuevas que empiezan acá. Acá. ¿Ya? En total son 3. Ya. Ya, muy bien. Entonces... ¿Qué cosa, profe? Profe, ¿desde dónde vamos ¿cómo se dice? ¿Copiar? te digo, Luis Fernando, son solo las últimas 3 diapositivas. ¿Ya? O sea, las 7, las 6 y las 5. No, la 8, la 9 y la 10. 8, 9, 10, ya. Ya, entonces vamos primero con palabra del día, por favor. Puede, si quiere, por favor, leer Salet. Salet, ¿puedes leer la palabra del día, por favor? Sí. ¿Cuál es Palabra el del título? día, pomada. Mezcla cosmética o médica deriva del latín poma, que significa el plural frutas de carozo. En lenguas romances, pomún pasó a significar manzana, como es el caso del francés pomme o del italiano pomelo. La papa se llama en francés pomme de terre y en italiano pomo de terra. En el Renacimiento se hacía una crema con aroma de manzana que en francés se llamaba pomade. Con los años la palabra llegó al español como pomada, con el significado de crema natural. Ya, gracias, Salet. Entonces, bueno, esa es la palabra del día. Para quien ha preguntado justo cuando empezaban a leer el título, ese es el título, reseña periodística. ¿Ya? Entonces, espérenme un ratito. ¿Dónde está mi teclado? Dios mío, espero que no se lentee, discúlpenme. Ya. Entonces, vamos a pasar rápidamente las de ayer para que termine de quedar claro. Este es solamente un ejemplo de diagrama de investigación. La idea era que puedan hacer como una especie de mapa conceptual o ilustración de lo que han investigado en la tarea anterior. Yo lo copié. ¿Tú lo copiaste, dices, Micaela? Sí, igualito, Sí, con los nombres, todo. ya. Bueno, eran bastante complicado y eran 2 versiones del mismo, ¿no? Pero tenían que ser como sus referentes, digamos, para que se les ocurra la manera de hacer el de ustedes, como indicaba en la tarea. Que copiar. Yo lo he copiado. Sí, algunas personas me han preguntado si podían copiar solo uno de los 2 y les he dicho que sí también en el transcurso del día. Aunque no he podido responder a muchas personas. Espérenme, acaba de volver a entrar Mateo López. Ya, a ver, entonces eso. ¿Sí? Yo copié los dos. Está bien. Ya, a ver, vamos entonces. La idea aquí, este es un artículo que tiene que ver sobre una red
asesinos del Kremlin. ¿Saben lo que es el Kremlin? Una red de asesinatos. No. No. Bueno, el Kremlin como tal no es una red de asesinatos, ¿no? El Kremlin es la casa de gobierno de Rusia. Profe, el Kremlin creo que es un monumento en Rusia, ¿no? También, Casa de Gremlins. con casa era, pero también es un monumento, sí, y también es la casa de gobierno de Rusia. Es como decir la Casa Blanca de los estadounidenses. Oigan, miren, ahí está la mafia. Ajá, Oye, eso se exacto. está poniendo interesante. ¿Ya? Entonces, la vista de la red que les he mostrado aquí tiene el Kremlin aquí, el gobierno ruso, aquí su mafia, y aquí tenía una organización aparte paraestatal, digamos, que no era del Estado. Y de ahí salen una serie de nombres de personas que están involucradas, entre personas que han sido asesinadas y personas que asesinaban. ¿Ya? Entonces, si se fijan aquí, lo que me interesaba que vean era que no está anotado realmente mucho contenido, solamente hay nombres y ciertas rayitas para conectar puntos con puntos, digamos, para hacer conexiones que nos ayuden a visualizar lo que sea que hayamos investigado antes. No es que esto nos va a dar todas las pistas de lo que sabemos, solamente es una visualización de conexiones, digamos. ¿Se logra entender? Sí. Ya. Y a la vez no es obligatorio que sea solo de esta forma. Entonces, por eso les he mostrado la siguiente, digamos, que básicamente está hecha con el mismo contenido, solo que ahora tiene otra lógica, digamos. Y su lógica principal es esto, la cronología. Por eso es una vista en línea de tiempo, digamos, ¿no? Entonces, aquí si se fijan, las conexiones son a qué fecha es en la que los han asesinado, digamos. ¿Ya? Entonces, aquí está este señor Boris Berezovsky y aquí está este Daniel Magori y así. Diferentes personas, algunas no tienen sus fotos, supongo porque no han podido conseguirlas, pero básicamente es un orden de la misma información, solo que en cronología. Y si se fijan es algo bastante reciente, digamos, ¿no? Ahora, no les he dado el artículo porque, bueno, está en inglés, pero la idea es que se les ocurra, digamos, viendo estos dos maneras de poder ustedes igual hacer sus esquemas visuales o sus mejor llamados diagramas de investigación de lo que habíamos hecho en la anterior tarea, que era buscar más artículos y ampliar nuestro conocimiento sobre el caso Chacón, ¿no es cierto? Sí. ¿Hasta ahí están conmigo o...? Profe, ¿puede poner un ratito más a la palabra del día? Ya, ahí está pomada. Gracias. No hay de qué. Salud. Ya. ¿Quién está haciendo su ritual? Ya. A ver, ¿qué tal, Micaela? ¿Podemos pasar? Sí, profe, gracias. Ya, no hay de qué. Entonces, los dibujos, no sé, algunas personas por sus preguntas también he pensado que tal vez no entendieron, pero bueno, por eso estamos repasando, ¿no? Para que se termine de entender. No es que era obligatorio hacer las dos lógicas de su propio tema, del caso Chacón, sino que eran solamente ejemplos para que ustedes puedan hacerse una idea visual de cómo se vería, digamos, un diagrama de investigación, ¿ya? Es el típico, digamos, la típica imagen que nos muestran en películas con investigaciones policiales, ¿no? Donde hay alguien que está ahí viendo una pared pensativo y conectando hilitos con fotos y con documentos muy importantes y secretos, ¿no es cierto? Entonces, ¿se imaginan, no? Esa imagen. La de alguien que está, Sí. claro, con su cigarrillo y su sombrero y su abrigo medio que... Tu abrigo largo. Exacto, su abrigo largo, con el cuello desdoblado para que le llegue casi hasta el cabello, ¿no es cierto? Sí. Y ya, entonces, la imagen más o menos la tienen, ¿no? Como de conectar puntos. Eso es lo importante, conectar puntos. Dejamos de escribir, pero marcamos relaciones.
entre las cosas que hemos encontrado. Entonces, a ver, pasemos al siguiente. Luego les he hecho una lista de conceptos clave que les podría ayudar a entender cómo se preparan estas cosas, ¿ya? Entonces, les explico uno por uno. Sinécdoque no es una palabra solo de investigación, ¿ya? Es como la metáfora. Hay distintas, lo que se llama aquí figuras retóricas, metáfora, metonimia, varias. Y una de esas es la sinécdoque, que entonces, ¿qué significa? Es una figura en la que identifico algo grande, digamos, todo un conjunto lo identifico nombrando solo una de sus partes. Entonces, eso puede sonar un poco abstracto tal vez, pero luego con el ejemplo creo que se puede entender, ¿no? Tengo 3 bocas que alimentar, puede decir una persona, y con bocas entendemos que no se está refiriendo a que hay 3 bocas mutantes en su casa que le piden comida, sino que son sus hijos, ¿no? Sus niños o sus niñas. ¿Se entiende? Sí. No, por lo menos. Más o menos. A ver, si les pido que se inventen un ejemplo, así una expresión con sinécdoque, ustedes. ¿Se les ocurre alguna? ¿Otra vez? ¿Como pajarito? No, la idea es que puedan nombrar una cosa y que cuando se escucha eso se entienda que es todo un conjunto de cosas, no solo eso. Ah, ya. Entonces aquí digo bocas, pero sé que no es bocas, sino cabezas, caras, cuerpos enteros, ¿no? Pero solo digo una parte del cuerpo, que es bocas. Y bueno, Cronología. ¿qué, Franz? ¿Qué? Cronología. Ya, cronología es... Cronología. No se distraigan. A ver, esperen. Ah, Gail no iba a poder entrar, me dijo, pero ha entrado. Ah, pues, dinosaurio. Profe, ¿Sí? esto parece a lo que hemos aprendido ayer. Sí, no, es lo de ayer, para repasarlo. Ahorita vamos a llegar a las 9. Ah, ya. Sí. Ya. Escúchenme entonces. Y bueno, tenemos por si acaso otro ejemplo más que se relaciona con la lección de anteayer, digamos, en la que tenemos entonces el caso Chacón. El caso tiene varias partes, pero se entiende que cuando decimos solo esas 2 palabras, caso Chacón, es como una clave para que la gente entienda, bueno, hay un conjunto de cosas, como en los diagramas, digamos, un conjunto de cosas que están relacionadas con ese nombre, caso Chacón. Entonces es por eso una sinécdoque, digamos, ¿no? Aquí cada fotito es una especie de sinécdoque, porque es nombrar un nombre, poner una foto de esa persona y después detrás de eso suponemos que tiene que haber un montón de carpetas y documentos con más información detallada. Entonces aquí no tenemos el detalle. Esa es la idea principal del concepto de sinécdoque. No tenemos el detalle todavía, solamente una expresión abreviada de las cosas. ¿Se logra entender? Sí. Ya. Sí, profe. Ya, muy bien. Entonces, pasemos a la siguiente. Cronología es más fácil de entender, ¿no? Es simplemente poner una línea de tiempo que está ordenada, ¿no? Según la lógica del tiempo, que va avanzando siempre. Y en esa línea ponemos las cosas en las fechas donde han ocurrido, como en este ejemplo, ¿no? Tenemos 2003, 2004, 2005, así consecutivamente, ¿no? No nos podemos saltar en los años, digamos. No es 2003, 2012, 2001, digamos, ¿no? Sino cronológicamente. Por eso es con la lógica del tiempo. ¿Se entiende, no? Sí. Ya. Y sirve para descubrir cadenas de causas y efectos, digamos. A veces, si estamos investigando hechos, no necesariamente sabemos cuál ha ocasionado cuál, o en qué orden van, digamos, ¿no? Entonces, si podemos poner los acontecimientos que hemos averiguado, si los ponemos en una cronología, si nos dibujamos nuestra pizarra, una línea de tiempo y ahí los vamos acomodando como fotos, digamos, como acá, entonces eso nos va a poder ayudar a ver mejor, más claramente, qué ha ocasionado qué ha llevado a qué.
Esa podría ser su utilidad, digamos, en el trabajo de investigar algo. Ahora, alegoría. Les he puesto otra vez la misma definición que les había puesto antes, que es la más simplificada de todas. Metáfora visual. Es como una metáfora, algo que no dice literalmente las cosas, pero que en este caso es para ver, no para leer, ¿no? Entonces sirve para pensar cuál es la mejor manera de representar, digamos, ¿no? En este caso, si se fijan en los ejemplos, tenemos... Perdón por mutearlos. Si se fijan en los ejemplos... Profe, un casito, ¿podría volver al 1 y al 1, porque al 1 y al 2 y al 3, porque le voy a sacar screenshot para hacer? O sea, voy a mandarles esto en el YouTube. ¿Qué ha pasado? Hola. Un fantasma, profe, un fantasma. Se metió un fantasma a la clase. Yo estoy con Se la metió. ardilla, creo que sea algo. Se metió... ¿Significa algo? Ya. Va a comer al Rafa. Un rato silencio. Ya. Se metió el fantasma, pero... Profe. Luis Fernando, te voy a pasar... Profe. Espérame, Andrea, un ratito. Luis Fernando, voy a pasarles esto por YouTube y por PDF. Malditas arañas. André, ¿cuál es tu problema? Que ¿Qué Rafael me tiene querías el decir? nombre de señor Aña, ese es mi problema. Tiene derechos de autor. Así es, pues. Sí, derechos de profesor. autor. Denunciarlo, pues. Hice un acuerdo con No el lo Rafael. Ya. Por favor, continuemos. Entonces, alegoría. En este básicamente decidimos la mejor manera de representar visualmente las cosas, ¿no? Y esa manera tiene que ver generalmente con el concepto más importante. Entonces, si en este caso nuestro concepto más importante es de dónde venían las órdenes de los asesinatos, pueden fijarse aquí que lo principal, lo que está en la línea de más arriba, son las tres instituciones que daban las órdenes, digamos, ¿no? Pero si lo que nos interesa ya no es eso, sino en qué orden han ido muriendo las personas, entonces cambiamos de alegoría. Y nuestra alegoría se vuelve una cronología, con añitos en una línea recta. Silencio, por favor. ¿Se entiende? O sea, son dos maneras de ordenar lo mismo y cada una tiene una lógica, un concepto diferente. Pero las dos son como alegorías, como representaciones visuales de lo que hemos investigado. ¿Se puede entender? Sí, profe. ¿Y el resto? Sí, profe. Sí, profe. ¿Hay Sí, alguien que profe. tenga problemas o que no le esté ayudando mucho mi explicación? ¿Necesita que vuelva a decir? Nombre es mi problema, profe. ¿Hay alguien? ¿No? ¿Sí? Yo no, por lo menos, profe, yo no. Ya, está bien. Entonces, continuemos. Yo ahora sí logré entender. ¿Sí, Constanza? Ya me alegro. A ver, relación. Este es un concepto igual bien importante, digamos, porque justamente es lo que más importa, digamos, es lo que si se fijan en los dos ejemplos que tenemos, es lo único que sobrevive, digamos, hacer rayitas que conectan cosas. Entonces, relación. Las conexiones que se dibujan, ¿ya? Generalmente tienen que ver con causas y efectos, pero no siempre. En este caso tendríamos relaciones que ustedes dirían que son de causa y efecto, según lo poco que les he explicado, ¿no? Yo ¿Sí o no? sí. No. ¿Y por qué sí? Porque la causa es la mafia y todo eso. Ujú. Y el resultado son las muertes. Ya, genial. Entonces sí, estoy de acuerdo. La causa puede ser uno de estos tres lugares y de ahí salen las rayas, digamos, ¿no? Y las rayas van a las fotos de las personas asesinadas. Pues sí. Ya. Mientras que en este caso dirían que es igual causa y efecto lo que marca las rayitas. No. Ya, ¿y por qué no? Porque no tiene una causa. Solamente son muertes. Ya, exacto. Entonces no tiene un origen, una conexión con la causa, sino solamente está marcándonos cuándo, ¿no ven? Ujú. Ya. Profe, que no tengo batería. No con... ¿Qué, perdón? No tiene poca batería, se le va a apagar el teléfono. La compu. Sí. Gracias, Mariana. Acabo de conectar. Ya.
Entonces, si se fijan, eso ya nos puede ayudar a entender más o menos qué alegoría tenemos. En este caso es una alegoría en la que nos importa de dónde vino la orden, el por qué, digamos, y en esta es una donde nos importa el cuándo. ¿Ya? Y así tenemos entonces los conceptos clave que son sinécdoque. Voy a repasarlos solo, subrayarlos solo por si acaso para que sean fáciles de ubicar cuando vuelvan a ver sus cuadernos. Cronología, alegoría y relación. Ya. Entonces hasta ahí hemos repasado lo de ayer. Ahora continuemos recién con lo nuevo. Herramientas de la reseña, porque el título que les he hecho anotar es reseña periodística, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las herramientas de la reseña? Pueden ser varias, pero en este caso vamos a fijarnos en estas dos. El esquema de investigación, que es el de la lección anterior, y el diagrama de investigación, que es la lección de ayer, ¿ya? Entrevista no, porque, bueno, les voy a explicar con la definición, ¿ya? Ahorita voy a volver a la diapositiva de arriba. Reseña significa dar cuenta de un texto. Bueno, aquí dice de un texto, pero puede ser de varios textos, o en sí de todo un tema, digamos, sin alterar ni añadir nada. Eso quiere decir, Y, digamos, profe, sí o sí debemos copiar lo de ayer igual. No, como le decía a Micaela al principio de la lección, he puesto estas para el repaso, digamos, pero en realidad empieza nuestra lección desde aquí. Desde aquí tendrían que copiar. ¿Ya? A ver, voy a poner para que no se confundan aquí. Desde aquí. Con un signo de admiración para que se acuerden que es un poco importante de no olvidar. Ya no copien el desde aquí, ¿ya? Pero desde aquí tienen que copiar. Entonces, retomemos. La cuestión es, la reseña es dar cuenta, es decir, explicar lo que se dije en un texto o lo que se dice en un conjunto de textos sin alterar ni añadir nada. ¿Ya? Por eso se distingue, digamos, de una columna de opinión, porque no estoy diciendo nada de mis posiciones personales. Y se distingue de una nota periodística original, digamos, nueva, porque no estoy explicando... Julia acaba de conectarse otra vez. Porque no estoy explicando una investigación nueva, sino cosas ya publicadas anteriormente. Por eso es lo importante de la reseña, por si acaso, recuérdenlo, ¿ya? No añado ni altero nada, sino que solo explico lo que he encontrado, ¿ya? No doy mi opinión y tampoco estoy exponiendo una investigación nueva que yo haya hecho, sino que estoy explicando... De cierta forma sí es una investigación, pero es una investigación de escritorio, ¿no? Es todo lo que he podido encontrar desde internet de otros artículos de este tema. Entonces son artículos hechos ya por otras personas que ya han averiguado el tema en carne, en persona, digamos. Nosotros no hemos hecho eso, por eso no es una investigación nueva. ¿Se entiende? Hola, ¿se entiende? Sí. Sí. Ya, me alegro. Entonces, volvamos atrás otra vez momentáneamente. Por esa razón no vamos a incluir en nuestras herramientas la entrevista, porque no se trata de hacer un trabajo en vivo y directo, en persona, ¿ya? Todavía no. Si estuviéramos haciendo la nota periodística, sí podríamos hacer entrevista y eso se relaciona incluso con la lección anterior en la que han hecho sus entrevistas, ¿no? Pero en este caso no. Solo estamos desde nuestro escritorio y desde nuestra computadora estamos buscando artículos que ya se han hecho antes. Y por eso nos van a importar el esquema de investigación, que es lo que han hecho, y luego el diagrama, que es lo que han hecho en base a su esquema, ¿ya? Una vez tenga los dos, puedo hacer este otro, que si se fijan también era una lección que hemos pasado, esquema de redacción. Entonces, con estas dos cosas puedo pasar a planear cómo voy a escribir yo mi reseña periodística, ¿ya? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Ya, gracias, Diego. ¿Hay alguien que no entienda? No. Ya, muy bien. Yo, profe. ¿Julia? Bueno, Sí, es que, profe. ¿qué es lo que no entiendes? A ver. ¿Dónde va yo? Yo he llegado tarde, profe. Lo siento mucho, lo siento mucho. Me botaba mi ¿Tu celular o teléfono y tu...? no me dejaba. Pero, Ah, ya. sí.
Ya, bueno, en ese caso estoy grabando la clase otra vez como antes y les voy a mandar al YouTube, ¿ya? Entonces, Ya, gracias. te explico solo rápidamente qué es lo que ha pasado, ¿ya? Para que no te confundas cuando llegue. El tema de la lección es reseña periodística, entonces sigues formando parte, digamos, de las anteriores 2 lecciones en las que estamos hablando sobre nota periodística, esquema de investigación, todo lo que tiene que ver con escribir artículos de periódico, ¿no? Son 3 lecciones alrededor de el periódico. Eso es, Julia. Luego está la palabra del día, que es aparte de la lección, ¿no? Como siempre. Y de ahí he incluido las diapositivas, todas las diapositivas de la lección de ayer, para que termine de quedar claro. Pero no las tienen que volver a copiar. Eso ya me han preguntado y por si acaso lo vuelvo a responder. No tienen que copiar desde aquí hasta, y por eso, desde la que sí tienen que copiar, les he puesto entre paréntesis, desde aquí, ¿ya? Eso quiere decir, cuando veas desde aquí, sabes que desde aquí recién tienes que copiar, porque esto sí es la lección nueva, ¿ya? Entonces, les he explicado que estos son los 2 pasos que vamos a utilizar para escribir una reseña de investigación y que cuando ya los tenga, aquí está una definición, digamos, de cómo sería la reseña, que significa explicar lo que se dice en un texto o en un conjunto de textos. En el caso de su tarea eran varios textos, ¿no? Porque tenían que escoger 3 artículos más. Y después, habiendo hecho también nuestros diagramas de investigación, algunas personas ya me los han mandado, podemos pasar a hacer el paso de la esquema de redacción. Decidir, planear cómo vamos a escribir. Entonces, pasemos al ejemplo y en este caso vamos a hacerlo más dinámico porque ustedes me van a ir completando. A ver, ¿qué cosas han averiguado? Yo podría preguntar primero, ¿han logrado averiguar sobre el caso Terza algo? ¿No? Sí. ¿Sí? ¿Qué han encontrado del caso Terza? Profe, No fue el presidente del Consejo de la Paz. Perdón, no ha llegado bien la señal. Al final, no eligieron al SUS como presidente del Consejo de la Paz. Ya, al final no eligieron, está bien. Ay, mi teclado no está funcionando. Vamos a poner solamente, no eligieron a Pedro Sus. Ya, bien. ¿Qué más? ¿Qué otros datos me pueden dar? yo he investigado de que Cecilia Chacón había pedido permiso un día antes para no presentarse ese día. Ya, ese es un dato que ya nos daba el artículo anterior, ¿no? Porque decía, por segundo día consecutivo se ha excusado, se achachó, hemos puesto, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, no tal cual, pero hemos dicho que se achachó. Entonces sabemos eso. ¿Qué cosas hemos podido averiguar que amplían la historia? Alguien, dígame. En contra del MAS, ¿Qué me dices, Micaela? de que Chacón estaba muy en contra del MAS, del partido. Ya, a ver, Cecilia. Chacón, con mayúscula el apellido. Chacón estaba muy en contra del movimiento del socialismo. Ahora, a ver, ¿algo más? ¿Qué me pueden decir? ¿Alguien quiere aumentar algo más? Vinito barato del uso. ¿Qué? Vinito barato del uso. ¿Qué? Nada que tenga que ver con esto. Se refieren a eso. Ah, ya. A eso. Ya, que tenga que ver con esto. ¿Qué tienen para aumentar? Cecilia Chacón no se presentó porque estaba en el hospital debido a los nervios. Ya, luego dijo que tenía un problema de estrés por tanta presión política. Entonces vamos a poner eso ya. Luego Chacón
dijo que tenía... Ya vamos a poner lo que tú encontraste. Que estaba en el hospital. Estaba hospitalizada por el estrés de la situación. Ya. Oh, no, me ha afectado demasiado la presión de esta situación y estoy delicada de salud, eso ha dicho. Ya, ¿qué más? A ver, ¿alguien más? Que eran sus oponentes que decían que todo estaba planeado. Ya. Sus oponentes. decían que Profe. todo- Sí, Luis Fernando. No, nada. No, nada, no querías decir nada. No, está bien. Ya, se nos está yendo el tiempo. Entonces, tenemos un esquema del caso Chacón con algunas cosas aumentadas a lo que ya sabíamos antes y con eso idealmente deberíamos poder planear nuestro párrafo. Entonces, Profe, una cosita, ¿podría volver al 9? no, en este momento no, Luis Fernando, se nos va a ir el tiempo. No. Solo hacer un cachito. Rápido. Al 9 nomás. No, Luis Fernando, espérame un ratito. Ya. ¿Cuánto tiempo nos queda de resumen, profe, de esta? 2. Ahorita vamos a continuar. Ya, esta es la 9, Luis Fernando. No. La 9 es la segunda. Esa, sí. Señor. Ahora sí, ya está, profe. Ya, entonces continuemos hasta que nos quede un minuto y de ahí voy a salir para abrir la nueva sesión, ¿ya? Entonces, ya, bien, han averiguado varias cosas ¿Va a más. ser la misma o la nueva? La misma. Ya, entonces, ¿con qué vamos a abrir? ¿Cuál va a ser nuestra primera oración? Tenemos que tener en cuenta dos cosas. Lo que ya decía el primer artículo y lo que han podido averiguar, lo que hemos puesto aquí en esta lista, digamos. ¿Qué es lo primero que dirían? Tomen en cuenta que tiene que ser un artículo nuevo, ¿no? Que no puede ser exactamente igual que los que ya han leído. Ya, queda un minuto. Voy a cerrar esto y volver a abrir la sesión, ¿ya? Espérenme, Ok, vuelven a perfecto. conectarse. Chao, chao.